Siguiendo ahora con la clase número 7, comenzamos la segunda parte de las losas de hormigón armado. Estuvimos viendo la clase anterior un poco de conceptos generales, clasificaciones varias, y ahora vamos a arrancar con la parte que llamamos dimensionado de losas de hormigón armado, que como siempre les digo o les voy a decir en todos los elementos que componen una estructura, ya sea losas, vigas, columnas, fundaciones, etcétera, 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 es encontrar la cantidad de acero y hormigón necesarias para soportar los esfuerzos a los que está sometido. Para esto vamos a utilizar lo que se llama un recetario, una serie de pautas que vamos a ir recorriendo a lo largo de esta clase, que nos van a permitir lograr el objetivo final, que es dimensionar la losa. Vamos a nominarlos. El primer punto es establecer dirección de armados de acuerdo a la relación de luces y condiciones de apoyo. El segundo es el predimensionado del hormigón. Ahora lo vamos a ir desarrollando punto a punto, así que no me detengo. Tercero, análisis de carga. Cuarto, cálculo de las reacciones de las losas. Quinto, cálculo de los momentos flectores en tramos y apoyos. Sexto, dimensionado de la armadura. Séptimo, verificaciones. Y octavo, elección de diámetros y separación. Ahora sí, vamos a empezar a desenvolver cada uno de estos puntos del recetario, a desarrollarlos un poco y seguir adelante. Primero es establecer la dirección de armado de acuerdo a las relaciones de luces y a las condiciones de apoyo. Bien, acá tenemos en este esquema una estructura. Estas líneas representan las vigas, una estructura vista de arriba, por supuesto. Estas líneas representan las vigas. Estas vigas delimitan losas. Estas losas es una losa cuadrada de, supongamos, 3×3, acá no está puesta la medida, pero supongamos de 3×3, otra losa cuadrada de 3×3, otra losa cuadrada de 3×3 y una losa rectangular de 3×6. Habíamos visto en la clase pasada que, de acuerdo a la relación de luces, es decir, la luz mayor sobre la luz menor, las losas podían trabajar en una dirección, las que eran rectangulares o muy rectangulares, y en dos direcciones, las que eran cuadradas o relativamente cuadradas. Entonces, una primer pauta que nos va a indicar a nosotros la dirección de armado de cada una de las losas es justamente la relación de lados. No olviden, que también comentamos en la clase pasada, que hay otra circunstancia que son las condiciones de borde, es decir, si esos casos especiales que habíamos visto de la escalera, por ejemplo, y los balcones, que si hay una losa que pudiendo ser cuadrada no estaba apoyada en sus cuatro bordes, la condición de armado podía cambiar. Eso por un lado. Por otro lado, también surgen las condiciones de borde de cada una de las losas. Cuando uno analiza una estructura como esta que tenemos acá, hay dos maneras de dimensionar las losas. La más clara, mejor dicho, más que más clara, la más correcta, digamos, es realizar mediante software de cálculo de solicitaciones, en este caso de estructuras o de losas, que nos van a dar a nosotros los momentos flectores de cada una de estas losas a la perfección. Esa es una manera que nosotros por ahora la dejamos de lado, no porque justamente no sea buena, sino que es la mejor y la correcta, sino porque uno pierde, el alumno sobre todo, pierde un poco el concepto de cómo trabajan los elementos, pone las coordenadas de las vigas, de las columnas, recibe una chorrea de datos y no sabe de qué se trata. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es un método antiguo, digamos, que es separar cada una de estas losas
de la estructura general, pero manteniendo su condición de apoyo. ¿Qué quiere decir esto? Esta losa, por ejemplo, cuadrada, tiene en su costado una losa cuadrada también, que le da continuidad. Y tiene, en este sentido, la losa unidireccional que también le da continuidad. Voy a recordar, esto lo estuvieron viendo el año pasado en Estructuras 1, ¿a qué llamamos continuidad? Acá tenemos, esto es un corte, si se quiere, no de este caso, pero es el que tenía más a mano, un corte de esta situación. Esto es una viga o una losa, puede ser una franja, como vamos a ver más adelante, una franja, esta de acá, por ejemplo, esta franja de acá. Es una viga de 1 metro de ancho que está apoyada simplemente acá y acá, ese triangulito simplemente acá. Me adelanto un poquito a lo que estoy explicando. Si bien estas dos losas están pegadas, acá yo indiqué que no hay continuidad, cosa que la voy a explicar un ratito, pero no quiero perder de vista este tema primero. Bueno, entonces acá tengo una viga o una losa de 1 metro de ancho, apoyada en sus extremos, con una carga uniformemente distribuida, que aplica sobre esta faja, por ejemplo, y que tiene un momento flector máximo, Q por L cuadrado sobre 8, recuerden, supongo que lo recordarán, le llamará a la memoria este Q por L cuadrado sobre 8, que es muy famoso. Y bueno, ese momento flector va a ser el que nos va a permitir dimensionar la losa. Recuerden que para calcular la armadura necesitamos saber el momento flector. Pero acá, ¿qué sucedió? Acá sucedía lo siguiente. Yo tengo una faja también, una faja de 1 metro, pero que atraviesa las dos losas. Esta losa cruzada y esta losa unidireccional. Y acá existe lo que nosotros llamamos continuidad. Continuidad es esto. Esto es un apoyo simple, que sería este caso. Shuk. Este es un apoyo continuo, que sería este apoyo que es común a las dos losas. Y bueno, esto termina acá, este dibujo era más largo, tengo acá este triangulito que sería este apoyo. Entonces, lo que me quiero abocar es a este sector. Acá hay una continuidad. ¿De dónde sale esa continuidad? Sale de que el hormigón es un elemento continuo, no está cortado acá como si fuese un tirante de madera, que yo pongo un tirante para acá y un tirante para allá. Acá hay lo que llamamos continuidad. Esa continuidad, si voy a tratar de mostrarle la deformación. La deformación viene así y acá, por supuesto, tiene que venir para este lado y salir de esta manera. En este lugar, las fibras traccionadas están en la parte superior. Y si se acuerdan de Estructuras 1, el diagrama de momentos, que es lo que está dibujado acá, sigue la ubicación de las fibras traccionadas. Es decir, que en este sector, las fibras traccionadas están en la parte superior de la losa y en este sector, donde el momento está por debajo de la línea de referencia, las fibras traccionadas están en la parte inferior. Entonces, a esto lo llamamos continuidad, es decir, hay lo que nosotros llamamos un empotramiento. ¿Por qué? Porque las fibras pasan a estar en la parte superior, la losa está como agarrada de la losa vecina, hay, insisto, una continuidad. Entonces, este borde es un borde continuo y si nosotros aislamos la losa, como yo les estaba diciendo que íbamos a hacer, que es esta situación, la saco del contexto, la independizo, me olvido de lo que tiene al lado, pero sí le tengo que agregar las condiciones de borde, llamamos. Y como acá tenemos un borde continuo, acá le pongo un empotramiento. Y el empotramiento se referencia con estas líneas inclinadas, es como que estuviese agarrado firmemente de una pared o de un tabique de hormigón y esta losa trabaja continua. El empotramiento, recuerden ustedes, que es aquel que hace que la deformación sea perpendicular. Esto es perpendicular, la deformación sale de esta manera. Esto revísenlo con los apuntes de Estructuras 1. Bien, de este lado también hay una continuidad porque yo tengo otra losa,
acá yo no dibujé la faja para no complicar el dibujo, pero yo también acá tengo otra faja que hace que este borde también sea continuo. Entonces, esta losa la voy a tratar como una losa simplemente apoyada en dos bordes y empotrada en estos dos. Y de esta manera, de la manera que vamos a ver más adelante, vamos a calcular los momentos flectores, que es lo que estamos buscando para encontrar la armadura y el hormigón. Entonces tengo esta losa simplemente apoyada, empotrada y empotrada. Con esta pasa lo mismo, en otro sentido. Y analicemos esta. Esta tiene una particularidad. De acuerdo a lo que yo estoy diciendo, tengo losa pegada con otra losa de acá, acá debería haber una continuidad. Pero ¿qué ocurre? Como esta losa es una losa rectangular, armada en este sentido solamente, no hay continuidad acá. O sea, esta deformación que yo marqué acá es como que al no haber armadura en un sentido u en este sentido y en este sentido, esto trabaja como un apoyo simple. Entonces, esta losa cuando yo la aísle para calcularla, voy a tener estas condiciones de apoyo. Los cuatro lados simplemente apoyados, a pesar de que este aparentemente debería ser continuo por la existencia de una losa vecina. Como esta losa no está armada en este sentido, esa continuidad no se considera. Y bueno, con esto entonces, vamos a tener presentado toda la estructura con sus direcciones de armado. Fíjense la nomenclatura o el formato que se usa, un redondel para numerar después la losa internamente y estas cuatro guiones o rayitas en los dos sentidos. Losa cruzada, losa unidireccional. Fíjense que yo no le pongo en ese sentido porque en este sentido la deformación es muy chica, entonces no merita armadura. Esta losa tiene una relación de lados 6, lado mayor 6, lado menor 3. Por lo tanto, 6 dividido 3, 2, mayor que 1,5, que era la pauta que habíamos puesto para diferenciar las losas cruzadas de las unidireccionales. Entonces, esta losa es unidireccional. Bueno, entonces, de la manera anterior, nosotros arrancamos con nuestra estructura completa, con todas sus losas, originadas, digamos, por sus vigas de borde, y ya establecimos la dirección de armado y las condiciones de apoyo de cada una de ellas. Pasemos al punto 2, que es lo que llamamos predimensionado. El predimensionado surge de la necesidad de esta fórmula que vimos en la bolilla número 1 de flexión en hormigón armado, cuando hablábamos genéricamente de una sección cualquiera, sea viga, sea losa, etc. Recordando, y recordemos, que la armadura necesaria de una sección sometida a flexión es igual al momento que la está solicitando a esa sección, multiplicado por un coeficiente de mayoración, que es el que nos da el coeficiente o que en otras palabras es el coeficiente de seguridad, dividido la tensión característica del acero, o entre comillas la tensión de fluencia del acero, multiplicado por un brazo de palanca. ¿Se acuerdan? El brazo de palanca era la distancia que había entre el hormigón comprimido y el acero comprimido. Entonces nosotros, para calcular la armadura necesaria, necesitamos saber cuál es el brazo de palanca, y el brazo de palanca está íntimamente ligado con la altura del hormigón. Cuanto más hormigón tenga yo, más brazo de palanca voy a tener. Entonces, si yo quería calcular la cantidad de armadura, necesito calcular la cantidad de hormigón. Entonces estoy en una disyuntiva de no poder resolver el problema. ¿Cómo se hace esto? Prefijando la altura h y por lo tanto el z. Después vamos a ver más adelante el cálculo de la armadura. El z, ¿se acuerdan que era el 0,9 de la altura, etcétera, etcétera? Pero por ahora quedémonos con esto, que vamos a fijar la altura y calcularemos la armadura necesaria. O sea, con la altura nosotros vamos a saber el z, la tensión del acero la sabemos, el momento lo vamos a saber, o en algún momento de la instancia lo vamos a calcular, el coeficiente de seguridad lo da el reglamento, por lo tanto vamos a saber cuánto es la armadura necesaria.
Entonces, ¿cómo hacemos para fijar la altura? Hasta ahora no se los dije. Sabemos que la precisamos prefijar. Entonces, venimos a esto que le llamamos predimensionado del hormigón. ¿Por qué la palabra pre y no dimensionado? Porque esto es como los anteproyectos de arquitectura. Nosotros vamos a hacer un proyecto de una vivienda y para eso hacemos un anteproyecto donde ponemos las pautas generales, vamos tanteando, etcétera, etcétera, y después, bueno, con el correr del trabajo se va a terminar definiendo o va a pasar a ser un anteproyecto a un proyecto. Acá pasa lo mismo. Vamos a predimensionar el hormigón con las pautas que le voy a mencionar ahora en un ratito, pero puede ocurrir que eso a lo largo del proceso del dimensionado del hormigón armado, es decir, de la armadura, ocurra algo que nos imposibilite seguir adelante y tengamos que volver atrás y modificar esa dimensión que propusimos al hormigón. Pero por eso le llamamos predimensionado. La mayoría de las veces el predimensionado del hormigón se termina confirmando y queda todo como lo habíamos establecido de antemano. Pero a veces no. Bien, para eso vamos a usar lo que nosotros llamamos condición de baja deformabilidad. Siempre decimos que cuando uno dimensiona un elemento de hormigón, viga, losa, lo que sea, lo hace por dos cuestiones principales. Una cuestión es la que el elemento no se rompa, por supuesto, que es la que uno siempre piensa originariamente, y la otra es que no se deforme en demasía. Porque siempre decimos que de nada sirve que una viga o una losa no se rompa, pero que tenga una deformación que a la vista de miedo, de pánico, digamos, de que se nos caiga encima. Entonces, siempre se dice que la losa ni debe romperse ni debe deformarse en demasía. ¿Y cómo controlamos la deformación de esa losa o de esa viga? En principio con el hormigón, dándole una altura determinada al hormigón. Para que se ubiquen, en aquel momento también, en la clase pasada creo que se los dije, o en la bolilla 1, no recuerdo, es lo que ustedes, la mayoría sabe ya, de ese famoso L sobre 10, bueno, que una viga, no una losa, una viga tiene que tener una altura aproximada de la luz sobre 10, o sea que si la viga tiene 10 metros de luz, la distancia entre columnas 10 metros, va a tener que tener 1 metro de ancho. Eso ustedes siempre lo usan porque cuando hacen un proyecto arquitectónico quieren saber cuánto les va a molestar la viga o no le va a molestar. Bueno, con la losa va a pasar lo mismo. Por supuesto no es la de luz sobre 10, sino que son otras condiciones que salen de una tabla. Esa tabla nos va a dar lo que nosotros llamamos la altura útil mínima, y yo acá agregué unas figuras que tenía de la clase de la bolilla 1 para recordarles que una losa o una viga o una sección cualquiera tiene una altura física de altura HT, que es la altura visible, la altura estética, pero a los efectos estructurales lo que nos sirve no es la altura total, sino la altura que llamamos altura útil, que es la distancia desde la parte superior de la viga hasta donde está la armadura. A eso lo llamamos H o altura útil, como acá le puse. Entonces, ¿por qué la armadura no va hasta abajo de todo? Porque el hierro necesita lo que llamamos un recubrimiento para que no se oxide, una protección hacia él. Entonces, la altura total va a venir dada por la altura útil más el recubrimiento. Ese recubrimiento en la práctica habitualmente se lo da de una manera elegante con estos anillos que van agarrados a la varilla de hierro y la separan de la madera. Acá abajo va a venir la madera, esto queda apoyado en la madera pero sin tocar el hierro, y eso nos va a proveer el recubrimiento. Bueno, esto era solamente para recordar. Bien. Volvamos o sigamos con el tema de cómo ahora sí, habiendo entendido qué es la altura útil, qué es el espesor, el recubrimiento, etcétera, etcétera, cómo calculamos la altura útil en función de la luz mínima de la losa y de un coeficiente que sale de una tabla, que es la que vamos a ver a continuación.
Esta tabla es una tabla de doble entrada, donde por un lado tenemos el tipo de losa en cuanto a su dirección de armado, losas unidireccionales y losas cruzadas, y por otro lado tenemos las distintas condiciones de apoyo posibles que puedan tener o sufrir cada una de estas losas. De acuerdo a eso, vamos a tener distintos coeficientes de cálculo para permitir calcular la altura mínima. Fíjense, pero por lo pronto, y esto es interesante, entre una losa unidireccional y una losa cruzada con la misma condición de apoyo, es decir, simplemente apoyada en sus cuatro bordes, la losa unidireccional requiere más espesor al dividir por 30 que la losa cruzada, que divide por 50, digamos, es 1 sobre 50. Eso es lógico y razonable. Las losas cruzadas trabajan, entre comillas, mejor que las losas unidireccionales, reparten su carga hacia los cuatro bordes, lo cual, al estar con menos esfuerzo, con menos momento, los espesores van a poder ser menores que en el caso de las unidireccionales, que tiene que castigar toda su transmisión de carga hacia un solo lado. Pero para entender un poquito más esta tabla, me gustaría traer a colación este planito que vimos hace un ratito, donde estaba representada una estructura cualquiera. ¿Qué es lo que pretendo con esto hacia ustedes? Bueno, que estos números, que son números matemáticos de muy fácil utilización, sabiendo cuál es la luz mínima de una losa y las condiciones de apoyo y su dirección de armado, permiten hacer un cálculo rápido acá de la altura mínima y listo, ya estaría resuelto el problema. Pero, como les digo y le insisto siempre, prefiero que tratemos de entender cómo trabajan las cosas y por qué ocurren las cosas en una estructura, porque eso les va a permitir a ustedes también predecir lo que le va a pasar en sus proyectos estructurales o arquitectónicos cuando quieran hacer una solución u otra desde el punto de vista de la estructura. Si ustedes adoptan porque necesitan, por la arquitectura, por lo que sea, una losa muy grande, como la luz va a ser muy grande, el espesor va a ser muy grande, o sea que no van a poder pretender realizar una losa grande con una altura o un espesor chico. Y lo mismo, bueno, como vamos a ver ahora, las condiciones de apoyo pueden favorecer la posibilidad de hacer un espesor más chico, etcétera, etcétera. Por ejemplo, vamos a analizar esta situación. Esta losa unidireccional, ¿qué tipo de apoyo tiene? Este apoyo es simple, pero acá, por lo que dijimos hoy, en su oportunidad, hace un rato con esta, tenemos acá un apoyo continuo, es decir, acá hay una continuidad. Entonces estamos hablando de una losa unidireccional que tiene un extremo continuo. El extremo continuo modificó el 30 a 35, o sea que si la losa tiene un extremo continuo, permitiría reducir en cierta manera el espesor, porque siempre les recuerdo que algo que está dividiendo, cuanto más grande es, más chico resulta el resultado. Entonces, la continuidad de una losa y de una viga ayuda nuevamente a reducir el espesor. Efectivamente, esa continuidad, ese hecho de que haya un empotramiento en uno de los bordes, levanta la deformación de la losa y permite menores espesores, recordando que esta condición de altura mínima es una condición de baja deformabilidad. Si ambos extremos fuesen continuos, acá no es el caso porque este extremo no es continuo, porque acá no hay una losa que siga para este lado, la reducción aún será mayor. En cambio, si tenemos un balcón o voladizo, es la situación más desfavorable de toda esta tabla. El valor de división es 12, frente a 40, 35, 60, etcétera, etcétera. Y efectivamente, un voladizo es la losa más exigida, más expuesta, y requiere una luz muy alta. Supongamos que ustedes quisiesen hacer un balcón, una losa en voladizo, que vuela de 3 metros de vuelo justamente. Prácticamente el espesor que requerirían para esa losa, si en lugar de 12 tomamos 10 para facilitar, sería de 30 centímetros. Y habíamos dicho que si esa losa está simplemente apoyada, o sea, no es un balcón, sería de 10 centímetros. Con esto le quiero mostrar que los balcones son muy lindos
y está todo bien, pero sepan que seguramente va a exigir alturas mayores. Bien, ¿qué pasa con las losas cruzadas? Acá tenemos una losa cruzada que tiene empotramiento, acá está, mejor dicho, mejor acá, empotramiento, empotramiento. ¿Dónde la vamos a buscar? Losas cruzadas tenemos simplemente apoyada, que sería este caso, los cuatro, 1/50. Continuas en todo el contorno, que no lo tenemos porque sería continua en los cuatro bordes, pero si fuese continua en los cuatro bordes, la continuidad, como les dije recién, favorece la disminución o la posible disminución del espesor de la misma, y tenemos 60 frente a 50. Y si tenemos condiciones mixtas, ¿qué son? Condiciones mixtas es una mezcla de condiciones que sería esta situación. Simplemente apoyado a alguno de los bordes, continua o empotrada otros. En ese caso sería una situación intermedia entre los 60 de continua en todo el contorno y 50 de simplemente apoyada, y sería 1,55. Bien. Bueno, con esto entonces ya tenemos preestablecido la altura útil. Ahora tenemos que calcular el espesor de la losa. No olviden que una cosa es la altura física visible de una losa y otra es esto que estoy mencionando acá, que es la altura útil, ¿no? La altura desde la armadura hacia la parte superior de la losa. Entonces, el espesor vendrá dado por la altura útil que calculamos en la diapositiva anterior, más un recubrimiento, que es lo que tenemos entre la armadura y la parte inferior del hormigón. Esto es el espesor. Esta es una faja de una losa de 1 metro. Es una representación, la losa sigue para allá y sigue para acá, pero nosotros, como vamos a ver ahora en un ratito, nos vamos a manejar todo por fajas de 1 metro, algo ya les adelanté en diapositivas anteriores. Tenemos el X, o sea, el hormigón comprimido en la parte superior en una profundidad X del eje neutro, ver bolilla número 1, y tenemos la armadura. Este dibujo confunde tal vez, porque la armadura en forma de barra no es que la barra venga en este sentido, sino esto está representando una armadura genérica que viene en este sentido, que todavía no sé si la voy a poner con barras, con planchas, con lo que sea. Esto representa, es un esquema nomás, no quiere representar que es una varilla que viene en este sentido. Bien, entonces el espesor vendrá dado por la altura más el recubrimiento. Los recubrimientos en las losas van entre 1,5 y 2 centímetros. Hay que dejar para proteger los hierros de la posible oxidación. Estos son los separadores que apoyan sobre el encofrado, que ya se los mencioné hoy, y que permiten mantener ese recubrimiento. En obras más precarias, que no se compran estos separadores, el obrero levanta la armadura a medida que va tirando el hormigón y queda apoyada la armadura en las piedras, digamos, y queda con protección. A veces eso se olvida en el trajín de la obra y los hierros a veces quedan a la vista con el riesgo de oxidación. Bien, el espesor final adoptado debe redondearse al centímetro mayor. Si esta cuenta, recuerden la tabla anterior, esta altura útil puede dar un número con 4 decimales si quisieran, pero pongamos que dé 8,8 y le sumo 2 centímetros, tendría 10,8 centímetros. Si ustedes van a la obra y le piden al carpintero, que es la persona que trabaja la madera, de ahí el nombre de carpintero, que le haga la losa de 10,8, lo va a mirar con una cara porque en obra esas exactitudes son muy difíciles de llevar. Así que hay que redondear a centímetros, o que sea 10 o que sea 11, pero, por supuesto, en el lado de la seguridad el centímetro mayor. Por otro lado, se trata de unificar en 2 o 3 centímetros, perdón, 2 o 3 espesores al conjunto de todas las losas. ¿Qué quiero decir con esto? Acá yo tengo un conjunto de varias losas. Si nosotros tenemos una losa de 10, otra de 11, otra de 13, otra de 9, desde un punto de vista constructivo, no habría problema, no sería tan grave a darle a cada losa un espesor distinto. Pero bueno, a veces se unifica en en 2 o 3 espesores. ¿Qué quiere decir? Si por culpa, esta seguramente va a ser la losa de mayor espesor, por ser la única unidireccional, y como les decía, requiere mayor espesor que las losas cruzadas, sobre todo que son todas de 3 metros, ¿no? Entonces, por culpa de esta no voy a darle mayor espesor a estas. Podría darle un espesor a estas 3 igual y a esta un poco más, y así siguiendo con un criterio
intuitivo, si se quiere, pero la idea es que no haya en una estructura 10 tamaños de losa distintos. Si el espesor resultante de las cuentas anteriores es muy grande, mayor a 15, debería analizarse la posibilidad de recurrir a las losas alivianadas que mencionamos en la clase anterior, es decir, ahuecar o sacar parte del hormigón traccionado que no está trabajando, sino formando parte física de la losa, reemplazarlo por aire o por telgopor o por ladrillo hueco, material todo más barato y sobre todo más liviano, para disminuir el peso propio, que en estos casos empieza a tener mucha importancia, y uno termina realizando la estructura o la losa por soportar a la propia losa que por soportar los pesos que tiene encima. Y de acuerdo a lo anterior, seguramente el espesor adoptado será distinto al encontrado en uno. O sea, que yo acá tenía un espesor calculado en función de la altura que me pedía la losa. Como yo en base a todas estas circunstancias voy a adoptar un espesor probablemente distinto, mayor o ligeramente menor o lo que sea, pero distinto al fin, seguramente el espesor adoptado será distinto, deberá invertirse y calcular la altura útil al revés. O sea, con el espesor adoptado finalmente, de acuerdo a todas estas premisas que fuimos recorriendo recién, le restamos el recubrimiento que hayamos adoptado y obtenemos la altura útil con la cual vamos a dimensionar finalmente la losa. Bien, sigamos con el análisis, el recetario que veníamos viendo. Pasemos al punto 3, análisis de carga. Pasemos a ver entonces las cargas que pueden actuar sobre una losa. En principio, analizaremos una clasificación que es desde el punto de vista de la forma de actuar de la carga, sin hablar del origen, sino de su forma de actuar. Y al respecto, la carga, la primera desde el punto de vista de su generalidad, es la que siempre está, digamos, y la que representa la mayor cantidad de cargas posibles, es la carga superficial, planas o uniformemente distribuidas, cuya unidad es kilos por metro cuadrado, es decir, son las cargas que actúan en toda la totalidad de la losa. Acá tenemos un pedazo de losa, estas flechas representan en este caso la sobrecarga, pero todas este tipo de cargas que están en este esquema son cargas superficialmente uniformes, que quiere decir que están uniformemente distribuidas en todo el plano de la losa. Se escriben en kilos por metro cuadrado y en un rato vamos a ver de dónde salen estas cargas, pero acá ya me adelanto un poco, tenemos lo que se llama la sobrecarga, de lo que hay encima de la losa y los distintos pesos propios de la losa propiamente dicha, del contrapiso, del piso, etcétera, etcétera, etcétera. Después tenemos otro tipo de cargas que son las cargas lineales. O sea, son cargas en kilos por metro, que en general están representadas o causadas por las paredes que puede haber encima de la losa, que como se ve en este esquema, acá tenemos una losa, y la losa acá no se alcanza a ver, pero seguramente tendrá una forma cuadrada o rectangular que escapa a los límites de la imagen. Pero sí nos damos cuenta que hay una pared o dos paredes o tres paredes que no están apoyadas sobre las vigas. En general, en un proyecto estructural, uno busca que las paredes apoyen, como son cargas lineales, que apoyen sobre elementos lineales, como son las vigas. A veces en un proyecto hay tantas paredes internas, algunas paredes internas que no meritan que le hagamos una viga para sostenerla, que termina la pared apoyando directamente sobre la losa, como es este caso, y generando cargas lineales en determinadas ubicaciones de la losa. Acá yo esquematicé la flecha de la carga para esta sola pared, o esta sola futura pared, acá la pared sigue para arriba, acá tenemos otra, etcétera, etcétera, etcétera. Finalmente, tenemos las cargas puntuales. Las cargas puntuales, con las cargas puntuales hay una dualidad. Por supuesto que existen. Ustedes ahora estarán viendo esta clase sentados en una silla. La silla, a los efectos de la losa que tienen debajo suyo, es una carga puntual. Pero
todas estas cargas puntuales que existen se van a terminar sustituyendo o simplificando en una carga uniformemente distribuida. Pero bueno, a veces en situaciones muy puntuales, valga la redundancia de la puntualidad de la carga, muy específicas diría, puede haber alguna carga puntual sobre una losa que haya que contemplarla en sí mismo. Se me ocurre una caja fuerte, algo muy pesado que vaya más allá de las cargas habituales y que merite hacer un análisis de cómo esa carga puntual incide sobre la losa. Acá yo puse una imagen también. Esto es lo que se llama una prueba de carga de este puente, que el puente en definitiva es una losa. Y bueno, para generar las cargas se ponen se suben estos camiones, o sea, transitar estos camiones por encima del puente, y que a los efectos de la losa es una carga puntual. De todas formas, más allá de las tres cargas que hemos visto, en general, y como dice la última frase de esta diapositiva, se tratará de transformar las lineales y puntuales en cargas planas. Lo vamos a ver un poquito más adelante, sobre todo de las lineales. Las puntuales no las vamos a tener en cuenta porque son muy específicas, pero las lineales, como la de las paredes, vamos a ver cómo hacemos un pequeño truco, si se quiere, para transformar la carga lineal en puntual. Bien, veamos ahora otra forma de analizar las cargas. Recién las vimos desde el punto de vista de su forma de actuar. Ahora vamos a verlas desde su origen. Y acá distinguimos dos grandes tipos de carga. Las cargas que son permanentes, que son las cargas que siempre están, o sea, que no dependen del tiempo, del momento que estemos analizándolo, y en general, creo que ya se estarán dando cuenta, son las cargas provocadas por el peso propio de la losa que estamos tratando de mencionar y de los materiales inertes que tenga permanentemente encima. Se lo indican con la letra G. Tienen forma de carga uniformemente distribuida, es decir, kilos por metro cuadrado, y se calculan como la sumatoria de los pesos de la unidad de volumen de cada uno de los materiales por el espesor que tenga ese material. El PV del hormigón, les recuerdo que va a ser un número que van a usar permanentemente, es 2.400 kilos por metro cúbico. Significa que un metro cúbico de hormigón pesa 2.400. Si lo multiplicamos por el espesor del hormigón, por los 10 centímetros de la losa, nos va a dar 2.400 pongámosle 10 centímetros por 10 centímetros, nos va a dar 240 kilos por metro cuadrado. Yo siempre pongo de parámetro lo que pesa una bolsa de cemento, que todos la hemos visto alguna vez, o hemos visto a un obrero cargándola. Una bolsa de cemento pesa 50 kilos, o sea que el metro cuadrado de una losa de 10 centímetros son como que estuviese encima 5 bolsas de cemento. Y después le sumamos todo el resto, el PV del material con que esté hecho el contrapiso, que puede ser un material liviano. Se está tendiendo a usar materiales livianos para que la carga sea más chica. Material liviano es material con aire incorporado o con bolas de telgopor que hacen más liviano el contrapiso, más aislante por funciones acústicas y térmicas, y a la vez genera menos peso, que es una de las grandes cargas de la estructura, ¿no? Después tenemos el PV del piso, etcétera. Y después, por otro lado, tenemos lo que llamamos carga útil o sobrecarga accidental, que son las que resultan de la acción humana, o sea, todo lo que ustedes imaginan que puede estar encima de una losa, a veces sí, a veces no. Las personas, los muebles, pueden ser uniformemente distribuidas, lineales, lo que hablábamos hoy de la silla, etcétera, una cama, una biblioteca, bueno, etcétera, y se las nomencla con la letra P. Como le dije recién, los reglamentos, vamos a ver acá, los reglamentos nos dan distintas cargas útiles o sobrecargas en función del uso que va a tener la pieza. No vamos a estar pensando en cargas puntuales por culpa de una, dos, tres personas que estén en un lado, todo eso, bueno, se
se unifica y acá tenemos las cargas de uso, digamos, que nos provee nuestro reglamento según la utilidad que tenga el ambiente que está encima de la losa. Acá tenemos un temita con las unidades. Acá tenemos kilonewton, KN es kilonewton por metro cuadrado. Esta unidad pertenece al sistema único internacional de unidades, que fue el que originó el megapascal, que en algún momento les comenté. Bueno, esto también hacemos una cuenta rápida si queremos trabajar en kilos por metro cuadrado. Lo que acá está en 3, hay que agregarle 2 ceros y esos 200, por ejemplo, 240 kilos por metro cuadrado que hoy les comenté que pesaba esa losa de 10 centímetros, esto equivaldría a decir que pesa para una azotea o terraza, etcétera, etcétera, 300 kilos, 2 ceros más, y esto lo transformamos en 300 kilos por metro cuadrado. Fíjense las distintas cargas que tiene cada ambiente. En general, a los ambientes que pueden sufrir o tener que soportar cargas de muchas personas, por ejemplo las azoteas, 300 kilos por metro cuadrado, los balcones 500 kilos por metro cuadrado, por la eventualidad que nunca deja de pasar, de que un montón de personas salgan al balcón a observar algún hecho que ocurra en la calle, y eso puede generar una carga muy grande. Y en general, para los del resto de los ambientes, 200 kilos, baños, cocinas, comedores y lugares de estar, dormitorios, 200 kilos. Las azoteas inaccesibles, nada más que 100 kilos, porque se supone que no tienen acceso, como su nombre indica, para personas. Bueno, todo esto se lo comento para que vean la lógica de las cargas posibles. La carga total, finalmente, siempre es la carga total, la carga permanente más la carga de uso. G más P en kilos por metro cuadrado o kilonewton por metro cuadrado, si le sacan 2 ceros, etcétera, 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 de acuerdo al sistema de unidades que estén usando. Bueno, con esto vamos a dejar hoy, ya estamos en 40 minutos, la clase se está haciendo larga. Descansemos un rato y en el próximo video tendremos la clase correspondiente a la tercera parte de losas de hormigón armado.